Hola, ¿cómo están? Gusto saludarlos. Para el día de hoy les traigo un yogur de mora. En el canal tengo yogur de piña y yogur de kiwi, pero quise traerles la versión en poquita cantidad. Entonces los ingredientes que voy a utilizar en el día de hoy son 3000 mililitros de leche, que eso equivale a 3 litros de leche, 250 gramos de mora, o sea media libra, 150 gramos de azúcar, 2 yogures, 2 yogurcitos. Cada 5 litros se puede echar un yogur de 250 miligramos. Entonces, como es una cantidad menos, yo debía echar uno, pero le voy a echar 2 para que quede un poquito más espeso. Entonces, lo primero que vamos a hacer para realizar este yogur es, vamos a colocar la leche en el fogón. Le estamos sacando cada ratico que le salga nata, le vamos a estar sacando la nata hasta que la leche hierva. En cuanto a la cantidad de los yogures, yo tengo aquí 2 yogurcitos de 120 gramos, podría echarle uno, pero le voy a echar los dos harían 240 miligramos, para que me quede un poquito más espeso. Entre más yogur tenga, más espeso queda. Hay que mirar que el yogur tenga la bacteria. La bacteria está anotada, la trae las bolsas de yogures, porque si no trae la bacteria no nos sirve, entonces hay que mirar que tenga la bacteria. Entonces acompáñenme a seguir con el proceso. Ya tengo aquí la leche en el fogón. Hay que estar vigilante porque como es poquita leche, hierve rápido. Estar pendiente, estarle sacando la nata hasta que hierva. Ya le está saliendo la nata a la leche, entonces con un colador le vamos sacando la nata. Miren, ya le sacó. Y así hasta el proceso de hervir. ¿Por qué le sacamos la nata al yogur? Para que no se vea cortado. Porque a veces miramos el yogur y como tiene nata pareciera que estuviera cortado. Entonces, por esa es la razón. Ya hirvió la leche. Le echamos azúcar. Un poquito de azúcar para alimentar la bacteria y el yogur nos demore más. Y luego la dejamos por 5 minutos. La apagamos y ahora la vamos a llevar a la pileta, una parte o una ponchera donde la podemos enfriar. Vamos a hacer, eso se llama choque térmico. El frío con el calor se llama choque térmico, perdón. Entonces vamos a llevarla. Ella no va a quedar ni muy fría ni muy caliente, va a quedar en calor de leche. Bueno, ya lo tenemos aquí en un balde de agua bien fría, y lo estamos enfriando. Miren, este se llama choque térmico. Él debe quedar en calor de leche, un poco tibiecito. Si ustedes no tienen de pronto una pileta, un balde, o pueden poner una ponchera, y si no tienen agua tan fría le pueden colocar hielo a los lados para que se enfríe más rápido. En las partes donde el clima es más frío, el yogur demora más en cuajar. Bueno, ya estuvo el choque térmico de la leche, quedó a una temperatura tetero, así como cuando le enfriamos al bebé a los bebés, que queda tibiecita. Ahora le vamos a echar el yogur. Vamos a echar los yogures. Con una sola bolsita tiene, pero yo le voy a echar las 2. No importa el sabor de los yogures. Eso no implica, muchas personas me preguntan que el yogur va a ser de mora y le echa yogur de otro sabor. No importa el sabor que sea. Hay que mirar la fecha de vencimiento. Y también se le echamos un poquito de azúcar. Lo revolvemos para que el yogur dure más y para alimentar las bacterias que tiene el yogur. La alimentación de las bacterias es que hace que esto coagule, cuaje. Entonces ahora lo vamos a tapar y le podemos colocar un trapo por encima para que guarde más la calor. En los climas fríos va a demorar mucho más
en cuajar, en hervir, y todo el proceso va a ser un poco más lento porque es un clima variado. Entonces lo vamos a dejar, inicialmente 5 litros de leche los dejamos 4 horas. Como es más poquito, puede que de pronto cuaje antes, entonces vamos a estar pendientes del proceso. Cuando ya haya cuajado, yo les diré cuánto tiempo demoró en cuajar estos 3 litros de leche. Bueno, nos vemos más adelante. Bueno, vamos a hacer por aparte un almíbar de mora. Entonces, depende de la fruta que ustedes vayan a hacer, el sabor del yogur, ustedes hacen el almíbar. Si lo van a hacer de fresa, hacen el almíbar de fresa. Si lo van a hacer de otro sabor, de kiwi, de piña, entonces hacen el almíbar de ese sabor. Yo lo voy a hacer de mora porque el yogur es de mora. Entonces, ¿qué voy a hacer? Vamos a licuarlo. Como la mora tiene una semilla, entonces yo lo voy a licuar para luego colarlo. Y voy a dejar un poquito, el cual yo le voy a sacar las semillas y las voy a partir en pedacitos sin pepas, para echársela por arriba. Entonces le voy a echar un poquito de agua y lo vamos a licuar. La licuamos, le vamos a echar el azúcar. Echamos el azúcar, la volvemos a licuar. La licuamos para que se integre y ahora la vamos a colocar. Entonces estamos en el proceso del almíbar y ahí le eché unas pequeñas fruticas, miren. Le saqué partidas, le saqué las semillitas y ahí las eché. El almíbar consiste en la fruta, el agua y el azúcar. Eso es lo que llamamos almíbar. Miren, así va quedando el almíbar. En las otras frutas, por decir algo, si van a hacer un yogur de piña o de fresa, no hay necesidad de licuarla. ¿Por qué? Porque yo licué la mora para poderla colar. Yo después que la licué, no le mostré, pero yo la colé antes de llevarla al fogón. ¿Por qué? Porque las semillas de la mora son más difíciles de sacar. En cambio la fresa no. Y la piña y la fresa y las demás frutas se parten en pedacitos y se hace el almíbar con las frutas más grandecitas. Aquí yo la colé, pero sin embargo tuve unas cuantas pepitas de mora y le saqué las semillitas. Cuando estamos haciendo el almíbar hay que esperar que las frutas se pongan blanditas, porque estamos haciendo el almíbar y si lo apagamos antes de tiempo, las frutas quedan duras. Cuando nos vamos a consumir el yogur, las frutas no se pueden consumir bien porque están muy duras, entonces hay que dejarla que se ablande. Y ya voy a apagar el almíbar, miren, así como emulsionante, como en forma de emulsión, entonces lo vamos a apagar. Luego lo dejamos enfriar para revolverlo con el yogur cuando ya esté cuajado. Bueno, vamos a ver cómo nos fue con el yogur. Tenemos 3 horas. Vamos a destapar. Vamos a mirar cómo quedó el cuajo. Miren. Cuajado, miren, cuajado. Cuajado. Rompemos el cuajo. Este proceso también se puede hacer con el cuajo que venden en las partes donde venden cosas de comida. Se puede hacer, no solamente se puede hacer con yogur, sino también con eso. Vamos a echarle, miren, aquí está, miren, emulsionado el almíbar. Le vamos a echar el almíbar, miren, miren el almíbar cómo quedó.
y luego vamos a revolverlo. Mire cómo está quedando, miren lo delicioso que se ve. Miren las frutas que le eché. La cantidad de frutas que uno le eche al yogur es la cantidad deseada. Entre más fruta, pues más sabroso. Entonces eso depende. No hay una cantidad estipulada, sino que la cantidad que usted quiera que el yogur tenga. Miren. Miren el color que tiene, el color que da la mora. Ahora, algo que no les dije al empezar es que esto se puede hacer para vender, para deleitar. Miren. Si ustedes quieren, le pueden echar saborizante. Este que tengo en este potecito es un saborizante a mora. Lo venden en los establecimientos donde venden productos para hacer helados, cosas de comida. Si usted quiere, le puede echar un chorrito, si gusta, para que tenga más sabor. Pero yo no se lo voy a echar, yo lo voy a hacer más natural. Y también le pueden echar, si ustedes quieren que quede más, con un colorcito más moradito, también se vende el colorizante de alimento, miren, color mora. Y si no, también lo pueden dejar así, miren el color que tiene. Entonces vamos a echarle una pizquita nada más de color, miren, una pizquita, porque eso es bastante escandaloso, este color, le mancha a uno las manos. Miren, una pizquita nada más. Ya se me fue mucho. Bueno, como para que tenga un poquito más y llame más la atención por el color, pero eso no se necesita. El yogur no se puede babosear, como dice uno, o sea que uno con la cuchara lo pruebe y vuelve y mete la misma cuchara, porque eso puede hacer que el yogur se corte, se dañe. Entonces hay que sacar por aparte para probar. Vamos a probar a ver cómo quedó de dulce. Recuerden que el almíbar tiene azúcar. Cuando estamos haciendo el proceso para ya echarle los yogures, también le echamos azúcar. Entonces vamos a probar a ver cómo quedó de delicioso. Miren. Está delicioso. Muy dulce. Ni muy desabrido. Aquí sí va a opción de ustedes. Si ustedes lo prueban y ven que está un poco desabrido, pues le echan más azúcar, porque tiene remedio. Lo que no tiene remedio es que lo hagamos muy dulce y después lo queramos bajar, porque no, ya está hecho. Miren lo delicioso que se ve este yogur, miren. Y así ustedes van mirando la cantidad que quieren hacer. Lo pueden vender en vasitos desechables. Yo lo voy a preparar en un recipiente. Ya les voy a mostrar. Terminamos aquí de revolver, de integrar todo. Mire, todo esto que se ve aquí son pedacitos de fruta. Vamos a preparar en una botella. Esta es una botella de 2 litros, la que voy a preparar. Vamos a preparar esta botella de 2 litros. Para la venta. Esto ahora que ya esté, lo metemos al refrigerador, perdón, para que ya coja frío, y entre más frío coge, se pone un poquito más espeso. Miren, vean. Miren. Quería mostrarles el color y no le echamos el sabor, porque el sabor se lo da la fruta. Entre más frutas ustedes le echen, pues más sabor, más sabroso va a quedar y con más sabor. No se les olvide a aquellas personas que no se han suscrito a mi canal, las invito a que se suscriban y que activen la campanita para que cada vez que yo haga un video le lleguen las notificaciones. Miren, ahí ven cómo se ve de delicioso. Miren, miren, miren.
Miren, para la venta, para una reunión. Miren, aquí estamos. Miren, lo tapamos. Estos envases los venden. Estos envases los venden en las partes donde venden productos para yogures, para cualquier alimento. Entonces, miren cómo está. Se le manda a hacer la marca. Se le manda a hacer una marca, el nombre del yogur, toda la dirección, todo. Y miren, estos son unos ricos yogur casero de mora. Este yogur natural tiene un tiempo de duración, más o menos unos 8 días, porque no tiene ningún conservante incluido. Si ustedes quieren que demore más, hay que echarle un conservante. Entonces, les agradezco. Si les gustó este video, regalarme un like. Y nos vemos en otra oportunidad.